Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221. Con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Padre, creador del cielo y de la tierra, en el nombre precioso de Jesucristo, venimos, Señor, a poner en tus manos, Señor, este ministerio. Nos proponemos predicar tu palabra, enseñar tu palabra, y que el mundo conozca que tú eres la respuesta a todos los problemas, circunstancias y situaciones del mundo, de la comunidad, del cristianismo, de los líderes cristianos, líderes políticos. Señor, estamos en tus manos. Solamente permítenos, como dice tu siervo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Mi Dios Elohim, mi Dios el Shaddai, mi Dios el Adonai, mi Dios Yahshua Emeshaya, Rafa Jehová, Nisi Yahweh, el Ro Yahvé, el Ay Shaddai, Shamam Alion, Shalom Yahweh. Tú eres mi Señor, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, el Dios de los patriarcas, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, el Dios de la iglesia primitiva, el Dios de mis padres, mi Señor Jesucristo. Tú eres el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Tú eres, Señor, el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tú eres el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el Dios de los dioses, el Santo de Israel, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, permite que tu palabra sea predicada con toda libertad, que así como desciende la lluvia del cielo y que no regresa atrás, que así sea tu palabra, sea prosperada, para lo cual tú la has enviado, Señor. En este ministerio, en esta obra, la gloria sea para ti. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, vamos a tomar unos minutos para considerar lo que el Señor nos tiene en este día. Efesios capítulo 2,
versículo 20. Así dice la palabra de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El tema que tomaremos en esta ocasión, la autoridad apostólica. La autoridad apostólica. No estamos hablando de una religión. No estamos hablando de una secta, de un credo. No estamos hablando de una denominación religiosa. Estamos hablando del fundamento apostólico de lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca del fundamento apostólico, estamos hablando nada menos que de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el primer apóstol. El primer apóstol, nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca inmovible de los siglos. Esta autoridad que el Señor vino a establecer sobre la tierra cuando Él se manifestó como hombre. Dios se manifestó como hombre para que se pudiera cumplir el plan de redención, el plan de salvación, ya que era necesario que hubiera derramamiento de sangre para la salvación del mundo. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios, Jehová Dios el Eterno, quien espíritu, no podía derramar sangre, pero Él preparó un cuerpo. Él vino, el Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen María y formó un hombre. Formó un cuerpo y era el Dios manifestado en carne para que derramara sangre y fuera a la cruz del Calvario y todo mundo pudiera ser salvo. Él por esa razón vino a establecer el fundamento de los apóstoles y profetas. Él es la roca inmovible de los siglos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa autoridad fue una autoridad la que Él mismo vino a establecer. Si nosotros nos fijamos lo que dice la Escritura del Evangelio capítulo 9, no dice que el Señor primeramente llamó a 12 de sus discípulos. Les dio autoridad de sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos y hacer una infinidad de milagros. Esa es esa autoridad. Teniendo nuestro Señor Jesucristo la llave maestra,
se la entregó a Pedro y le dice el Señor, capítulo 16 del Evangelio de Mateo, a ti te daré las llaves del reino. Cuando el Señor le entrega las llaves del reino a Pedro, esto indica la autoridad apostólica que Jesús se la dio a Pedro. Y Pedro, por lo consiguiente, tenía que pasar esa autoridad al resto de los apóstoles. Él cargaba la llave maestra. Jesús se la dio. Y Pedro, cargando esa llave maestra, hizo copias y le dio a cada uno de los apóstoles. Y los apóstoles, por lo consiguiente, pasaron a todo el resto de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11, se la pasó a todos los demás. Generación tras generación vino pasando esa llave. Cuando tú y yo platicamos acerca de una llave maestra, hay ciertos lugares que cargan una llave para el negocio, para el templo, para la empresa. Y en la llave trae un letrero y dice, no se permite hacer copias. Tú vas a un lugar para que hacerte una copia para la empresa donde estás, te van a decir, no podemos hacer copias. Es prohibido. Y me dice, aquí dice, se prohíbe hacer copias. Nadie puede hacer copias. Pero yo trabajo allí, no importa. Pero que soy el tesorero, no importa. Que soy el secretario, no importa. No es válido, no es válida tu palabra. Dice, no se permite hacer copias de la original. Dios le dio esa autoridad a Pedro. Y por lo consiguiente pasó esa copia del original al resto de los apóstoles. Y los apóstoles recibieron también, encontramos ahí en el capítulo 10 del mismo Evangelio de Lucas, cuando dice el Señor que escogió a otros 70. Y a otros 70 con la misma autoridad que le dio a Pedro. Le dio la misma autoridad. Vea usted detenidamente la autoridad que recibieron los 12 en el capítulo 9 de Lucas. Y enseguida lea usted lo que dice el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. A los otros 70. Les dio la misma autoridad a los otros 70 que el Señor escogió. Esto significa la autoridad apostólica. Detenidamente lea lo que dice el capítulo 10. Y les dio autoridad y les dijo, id y predicad, el reino de los cielos se ha acercado y arrepentíos. Les dio autoridad para sanar enfermos, les dio autoridad para echar fuera demonios, les dio autoridad para ordenar más ministros, más discípulos, más apóstoles, más profetas. Les dio autoridad para seguir la sucesión de la autoridad apostólica. Y pasó de generación en generación.
El apóstol Pablo, a la carta a los Efesios capítulo 4, usted se va a dar cuenta de lo que dice el apóstol. Porque primeramente Dios llamó, escogió apóstoles, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio. Esto indica la autoridad apostólica. ¿Quién ordenó los del segundo siglo? La autoridad que recibieron en el primer siglo. ¿Quién autorizó a los del tercer siglo? La autoridad que recibieron los del primero y los del segundo siglo. ¿Quién autorizó a la generación del siglo XXI? Los mismos que recibieron la autoridad en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII y así sucesivamente hasta esta fecha. Esta es la sucesión de la autoridad apostólica que Dios ha establecido sobre la tierra. No terminaron, no hay. No dice la palabra del Señor que ya se terminaron los ministerios. Todavía están los 5 ministerios en función hasta este día. Esto indica la autoridad apostólica. A esto se refería Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Algo más menciona Pablo allí en el capítulo 4. ¿Cómo podemos nosotros conocer la autoridad apostólica establecida en el ministerio en que vivimos, en el tiempo en que vivimos? Si usted se fija, en el versículo 12 y versículo 13, el apóstol hace énfasis y esclarece lo siguiente acerca de la autoridad apostólica. Me note usted. El Señor estableció y le puso un círculo a esa autoridad apostólica, a esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, les puso un círculo. Les puso una norma. Les puso una disciplina. Les puso un orden. ¿A quién? Cómo debemos estar establecidos. ¿Cómo podemos identificar a los que han sido llamados para este ministerio, para estos 5 ministerios? Note usted, el Señor estableció esos 5 ministerios, primero, para la unificación de la iglesia, del pueblo de Dios. Segundo, para la edificación de la iglesia, del pueblo de Dios. Y para perfección del pueblo de Dios. Todo ministerio que está relacionado con la autoridad apostólica, si no está dentro de ese círculo, unificar, edificar y perfeccionar al cuerpo de Cristo, no es de Dios. ¿Cómo podemos identificarlos? El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo conocerlos? Por su fruto. Un ministerio perteneciente a la autoridad apostólica que no está trabajando y funcionando para edificar, para unificar
y para perfeccionar el cuerpo de Cristo, no es de Dios. Un ministerio que divide la iglesia no es de Dios. Un ministerio que no edifica la iglesia no es de Dios. Un ministerio que no perfecciona a la iglesia no es de Dios. ¿Cómo los puedes conocer? No necesitas lentes, no necesitas un microscopio, no necesitas un telescopio. No. Por sus frutos los conoceréis. Dice el Señor, indica y habla en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Habla con relación a la autoridad apostólica en función. La autoridad apostólica en función. Capítulo 14 de Juan, verso 12. Jesús anticipó la autoridad que Él nos ha dado, diciendo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y mayores que ellas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir? Podemos ver la obra de Dios, la autoridad apostólica en función, en acción, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, perdonando pecados, echando fuera demonios. El Señor lo aclaró en Marcos, capítulo 16, verso 15 al 18. Cuando dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No está diciendo que nosotros somos seguidores de los milagros, de las señales. No, las señales nos siguen a los que creemos en Jesucristo, en los que hemos recibido la autoridad apostólica para continuar, una continuación de la autoridad apostólica. ¿Para quiénes? Para nuestra generación y para generaciones venideras. Dice la palabra del Señor, sí, que vamos nosotros los que creemos, cosas mayores que las que el Señor hizo, podemos hacer. ¿Quién te dio esa autoridad? Jesucristo me dio esa autoridad. Cosas mayores que ellas haréis, porque yo voy al Padre. Cuando el Señor ascendió al cielo y mandó el Consolador y mandó el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo sobre el pueblo, sobre la iglesia, sobre los creyentes, sobre los discípulos. El Espíritu Santo se derramó en cada corazón. A eso se refiere. Las obras que yo hago las haréis, vosotros también las haréis. Y mayores que eras haréis, porque yo voy al Padre. ¿Por qué es necesario? Jesús dijo, más es necesario que yo vaya, porque si yo no fuere, el Espíritu Santo no vendría. El Espíritu Santo es el que reparte ministerios. El Espíritu Santo es el que reparte los dones. El Espíritu Santo es el que reparte la autoridad, concesión
de la autoridad apostólica. Esto es la autoridad que el Señor le da a sus ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Les da la autoridad para sanar enfermos, hacer milagros, echar fuera demonios, resucitar muertos y aún llenamiento del Espíritu Santo. Ve usted cómo Dios, el Señor, se manifestaba. En la imposición de las manos la gente recibía el Espíritu Santo. Capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo 1 al 6. En la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 14 al 16 del libro de los Hechos. Tú puedes recibir sanidad. ¿Se encuentras enfermo? ¿Estás en el hospital? ¿En el nursing home? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en la prisión? ¿En la cárcel? Te tengo buenas nuevas. Jesucristo salva y sana. Ahí donde estás, pon tu mano en la parte enferma, la parte adolorida. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo hay poder para salvación, sanidad, liberación, restauración, vida abundante y vida eterna. Señor Jesucristo, toca a los enfermos allí donde se encuentran, por favor. Extiende tu mano sanadora. Señor, recibimos sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibimos sanidad. En el nombre de Jesús. Mi hermano, si tú no te has entregado a Cristo, yo te invito, acepta a Cristo como Señor de tu vida. Arrepiéntete. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y el Señor te dará el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tú puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Tienes problemas? Jesucristo es la respuesta. Te invito, los domingos a las 10 de la mañana tenemos escuela bíblica. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Por la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos servicio evangelístico, culto de predicación. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Para mayor información, llámanos al 210-364-0913 en la voz del pastor Efraín Veloz. Que el Señor te bendiga. Que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes.